Mi tía llevaba 3 días muerta cuando mi mamá me puso en las manos una cajita de madera y me dijo, ella quería que tú tuvieras esto. Me llamo Paulina, y hasta ese momento creí que tenía muy claro quién era yo. 34 años, un trabajo que me gustaba, un departamento en la Ciudad de México que llevaba 2 años convirtiendo en mi hogar, y una familia que aunque pequeña, siempre había sentido sólida y segura. Mis papás me criaron en una colonia tranquila al sur de la ciudad, y mi tía Gabriela siempre había estado ahí, navidades, cumpleaños, comidas dominicales cuando andaba por México. Viajaba mucho. Todos lo sabíamos. Trabajaba en algo de consultoría internacional, o eso nos decía siempre, y podía desaparecer meses enteros, a veces más. Pero cuando estaba de verdad, presente, cálida, de esas personas que se acuerdan de cada cosa pequeña que alguna vez les contaste y te preguntan por ella la siguiente vez que las ves. Murió un martes. Fernanda me llamó a las 7 de la mañana y desde la primera palabra supe que algo estaba mal. Gabriela había tenido un accidente en el extranjero. Los detalles eran vagos, manejados a través de algún canal del gobierno que mi mamá no entendía del todo, y cuando llegué a casa de mis papás esa mañana, no había mucho más que saber. Un accidente. En el extranjero. Se encargarían de todo. Me acuerdo de estar sentada en la mesa de la cocina mientras Fernanda preparaba café que nunca tomó, y ninguna de las dos decía gran cosa. El funeral fue pequeño y silencioso, solo familia y unas personas que no conocíamos. Gente seria, bien vestida, que hablaba en voz baja y no se quedó mucho tiempo. Las noté pero no les di mayor importancia. Gabriela siempre había tenido una vida que existía en gran parte fuera de la nuestra, y asumí que eran colegas suyos, gente de ese otro mundo en el que se movía cuando no estaba con nosotros. 3 días después del funeral, Fernanda vino a buscarme al cuarto de Gabriela, donde yo estaba ayudando a ordenar sus cosas. Iba despacio, con cuidado, como uno va cuando alguien se ha ido y cada objeto pesa más de lo que debería. Fernanda se quedó un momento en la puerta antes de entrar, sosteniendo la cajita con las 2 manos, y me dijo, Gabriela dejó instrucciones muy claras. Esto era para ti. Quería que lo tuvieras después de que ella se fuera. La cajita era pequeña, de madera, con un cierre sencillo al frente. No estaba cerrada con llave. La puse sobre la cama y la abrí, y adentro había unas fotos que no reconocí, un documento doblado, y debajo de todo lo demás, un sobre. Un sobre blanco con mi nombre escrito al frente, con la letra de Gabriela, esa caligrafía cuidadosa y ligeramente inclinada que había visto toda mi vida en tarjetas de cumpleaños. Miré a Fernanda. Me estaba observando con una expresión que no supe leer, algo cuidadoso, callado, y me dijo, creo que deberías leer esto sola. Yo estoy abajo. Y se fue, y yo me quedé sentada al borde de la cama de Gabriela con el sobre en las manos, y por un buen rato simplemente lo sostuve. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez algo sobre la casa, o un mensaje personal, de los que la gente deja cuando ha tenido tiempo de pensar en lo que quiere decir. No esperaba algo que me fuera a exigir estar sentada, y ya estaba sentada, lo cual en retrospectiva quizás me debió haber dicho algo. Abrí el sobre con cuidado, como se abre algo cuando una parte de ti ya sabe qué importa, y adentro había 2 cosas, una carta escrita a mano en papel doblado, y otro sobre cerrado con la palabra documentos escrita al frente, con la misma letra. Puse los documentos a un lado y desdoblé la carta, y empecé a leer. La primera línea decía, mi Paulina querida. Te he amado cada uno de los días de tu vida, incluso los días en que no sabías que yo estaba ahí. Leí esa línea 2 veces. Luego seguí leyendo, despacio, porque las palabras venían más rápido de lo que podía procesarlas, y en algún punto del segundo párrafo mis manos empezaron a temblar. La carta tenía 4 páginas, escritas con esa misma caligrafía cuidadosa, y leí cada palabra 2 veces antes de soltarla. Gabriela y un hombre llamado Héctor se habían conocido durante su entrenamiento. Así lo describía ella, entrenamiento, sin especificar de qué tipo, aunque para cuando terminé la carta tenía un panorama bastante claro. Los dos habían sido reclutados a mediados de sus 20 para una operación de inteligencia internacional, del tipo que no aparece en ningún registro público y no se discute en ningún contexto oficial. Trabajaron juntos durante años, moviéndose entre países, operando bajo distintos nombres y distintas identidades,
haciendo un trabajo que Gabriela describía únicamente en los términos más cuidadosos y medidos. No daba detalles. Decía que no podía, ni siquiera ahora, ni siquiera en una carta destinada solo a mí. Pero decía suficiente. Escribió que el trabajo era peligroso de una manera difícil de explicar a alguien que no hubiera vivido así. No peligroso como uno se lo imagina viendo películas de espías, no dramático ni glamoroso, sino callada, constantemente peligroso, de una manera que significaba que nunca podías desconectarte del todo, nunca estabas del todo segura, nunca eras del todo tú misma. Y escribió que amar a alguien en ese mundo tenía su propio riesgo, porque las personas que amabas se convertían en lo que podían usar contra ti. Ella y Héctor habían sido cuidadosos durante casi 6 años antes de que yo fuera concebida, y cuando se enteró de que estaba embarazada, los dos supieron de inmediato lo que eso significaba. Tener un hijo en esa vida no era algo que ninguno de los dos estuviera dispuesto a hacer. No porque no me quisieran, eso lo dejó muy claro, lo subrayó 2 veces en la página, sino porque me amaban demasiado como para traerme a un mundo donde mi existencia pudiera ponerme en peligro, o donde pudieran quitármelos en un instante, sin aviso y sin remedio. Entonces hicieron un plan. La hermana de Gabriela, mi mamá Fernanda, llevaba años intentando tener hijos sin lograrlo. Ella y mi papá querían una familia más que cualquier otra cosa. Y así Gabriela fue con ella, le contó todo lo que podía contarle, y le preguntó si me criaría como su propia hija. Fernanda dijo que sí antes de que Gabriela terminara la frase. Mi papá dijo que sí esa misma noche. Y 3 semanas después de que nací, Gabriela me puso en los brazos de su hermana y se subió a un avión. Escribió que lloró 6 horas en ese vuelo. Escribió que no hubo un solo día en los 34 años que siguieron en que no hubiera pensado en mí. Escribió sobre las tarjetas de cumpleaños, las comidas dominicales, cómo había organizado sus tiempos libres alrededor de los momentos en que sabía que podía estar presente, mi primer día de escuela, mi graduación, el día que me mudé a mi primer departamento y me ayudó a subir cajas por 3 pisos de escalera sin decir una sola palabra sobre lo que significaba para ella estar parada en mi hogar. Había estado en todo. Solo que no de la manera que yo había sabido. Héctor, escribió, había querido contarme él mismo algún día. Había hablado durante años de encontrar el momento adecuado, la manera adecuada. Pero se les acabó el tiempo. Estaban juntos en una misión, igual que habían pasado la mayor parte de sus vidas, y algo salió mal de una manera que ninguno de los dos pudo evitar. No dijo más que eso. No necesitaba hacerlo. Los documentos en el sobresellado eran para mí. Una casa en Valle de Bravo que Gabriela había tenido por más de una década, 2 cuentas bancarias y una carta de un despacho de abogados con instrucciones preparadas años antes. Lo había planeado desde hacía mucho tiempo. Sabía que algún día yo estaría sentada exactamente donde estaba sentada, leyendo exactamente lo que estaba leyendo, y se había asegurado de que cuando llegara ese momento, yo tuviera todo lo que necesitaba. Me quedé sentada en esa cama mucho tiempo después de terminar de leer. No sé cuánto. En algún momento me di cuenta de que la luz en el cuarto había cambiado, que era más tarde de lo que había sido, y doblé la carta con mucho cuidado y la metí de vuelta en el sobre y la sostuve un momento contra mi pecho antes de levantarme. Bajé. Fernanda estaba en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té que no había tocado, y cuando entré me miró, y sus ojos ya estaban llenos antes de que yo dijera una sola palabra. Me senté frente a ella y puse la carta sobre la mesa entre las dos y le dije, mamá. ¿Desde cuándo sabes? No apartó la mirada. Dijo, desde el principio. Desde el día en que ella te trajo conmigo. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Se quedó callada un momento, y luego dijo, porque me lo pidió ella. Porque quería ser ella quien te lo dijera, cuando sintiera que era el momento. Y le prometí que esperaría. La miré y le dije, ¿la querías? Y ella dijo, era mi hermana. La quise toda mi vida. Nos quedamos sentadas juntas un rato sin hablar, y luego agarré mi celular e hice algo que no había hecho en años. Fui pasando por todas las fotos que tenía de Gabriela y yo juntas. Cenas de cumpleaños. Mañanas de Navidad. La foto de mi graduación donde estaba parada justo detrás de mis papás, riéndose de algo que alguien había dicho. Le vi la cara en cada una de ellas, y vi algo que antes no había visto,
o quizás algo que siempre había visto y para lo que nunca había tenido nombre. 2 semanas después manejé hasta Valle de Bravo. La casa era pequeña, a la orilla del lago, rodeada de árboles, con una terraza que daba al agua. Me quedé parada en esa terraza mucho tiempo la primera noche, viendo cómo la luz se iba sobre el lago, pensando en una mujer que durante 34 años me había amado desde una distancia cuidadosa, que había construido su vida alrededor de los bordes de la mía para que yo siempre supiera que estaba ahí sin saber nunca por qué. Me sonó el celular mientras estaba parada ahí. Era Fernanda, contesté, y me preguntó si había llegado bien, y le dije que sí, y entonces me dijo, Paulina. Quiero que sepas algo. Yo te elegí. Cada uno de los días te elegí a ti. Nunca fuiste segunda para nada. Sostuve el teléfono y miré el agua y le dije, lo sé, mamá. Eso lo sé. Dijo, quise a Gabriela. Y te quiero a ti. Y esas dos cosas nunca estuvieron en conflicto, ni un solo día. Le dije, yo también te quiero. Y nos quedamos así en la línea un momento, sin decir nada, escuchándonos respirar, como uno hace cuando las palabras ya no son realmente el punto.